Muy bien, Jorge. Mira, ya vimos la primera parte que es, como te dije, histórica. Vimos cómo estos dos países, desde situaciones diametralmente diferentes, en territorios completamente diferentes, también diversos, hicieron la grandeza de sus países con regímenes totalmente diferentes. Y ya vimos por qué lo hicieron, incluyendo en uno de esos temas que es Estados Unidos, nos afectó a México, a nuestro país. Ahora viene la segunda parte de lo que yo considero que por qué no hay un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, y esto lo vamos a ver precisamente a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel. Aparentemente, en toda la lucha de Israel después de que estableció en lo que ahora son sus territorios contra los árabes, aparentemente Estados Unidos apoyaba a Israel y Rusia o Unión Soviética antes apoyaba a los árabes. Hay un dirigente egipcio inteligente, Anwar Sadat. Anwar Sadat un día agarró a su avión y le dijo a los israelitas: voy hacia su país a hacer la paz. Desde entonces, Egipto no ha participado en los diferentes enfrentamientos de los árabes o de Palestina en contra de Israel. ¿Cómo fue que Anwar Sadat se dio cuenta de que los árabes, con Palestina al frente, casi como un pueblo mártir, no iba a lograr vencer a Israel y expulsarlo del Medio Oriente, como eran las políticas de las organizaciones árabes de los años 50 y 60, que tú las conoces seguramente? Sencillamente se dio cuenta de que Israel jamás sería vencido con el apoyo militar, económico, tecnológico y científico de Estados Unidos. Entonces, sacó a Egipto de esa lucha. Muy inteligente a nuestra edad. Recordemos que la lucha que se dio en muy diversas guerras, en muy diversos ámbitos, en la cuestión petrolera, en la OPEP contra Estados Unidos y contra los países occidentales, y que involucró a ambas potencias, o ambas superpotencias, Unión Soviética y Estados Unidos, jamás hubo un encontronazo directo entre estos dos países. Recordemos también que en el aspecto de apoyo a Israel, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desempeñaron un papel similar para el nacimiento del Estado de Israel. Fueron los primeros países que promocionaron, además, el nacimiento de Israel. Entonces, muy parecidas a las políticas de Estados Unidos y de la Unión Soviética y Rusia con Israel, aunque aparentemente apoyaba uno a Israel y otro a los países árabes. En el enfrentamiento con Siria, Rusia ha apoyado a algunos grupos que combaten contra Siria y ha tenido ciertos éxitos que probablemente desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista militar, influyeron para que Putin lanzara esta desastrosa ofensiva militar contra Ucrania, llamada Operación Especial, que le ha salido tan mal. Esos éxitos en Siria fueron muy diferentes a combatir grupos radicales pagados, algunos por Estados Unidos inclusive. Así de perversa es la política en Medio Oriente. Muy diferente
combatir esos grupos que combatir a un país libre, a un país que quiere ser por primera vez en su historia quizás libre y soberano como Ucrania, donde como hemos visto el pueblo se ha armado, los jóvenes, los ancianos, mujeres inclusive, están participando en la defensa de su país con armas normalmente occidentales y han causado un tremendo daño, una humillación hasta ahorita a la segunda o tercera fuerza militar mundial, según ellos, la Unión Soviética, la Rusia actual, cuyo antecedente era la Unión Soviética. Entonces, esto probablemente fue un error que Putin cometió para llevar a cabo esta guerra. Pensar que así como fue exitosa la Rusia contra grupos islámicos que combatían en contra de Siria, así va a ser exitosa una guerra contra un país que, aunque muy parecido a Rusia, quiere ser soberano, quiere ser libre, quiere progresar. Ve el progreso de Polonia que está al lado, ve el progreso de la República Checa que está al lado, ve el progreso de Finlandia que está arriba en el norte y ve el progreso de todos esos países. Y ellos, los ucranianos, no pueden tener ese progreso. Entonces, esa es la diferencia radical que hay entre el ejército ruso, que ellos aumentaron desde luego en Siria contra grupos radicales, y lo que están haciendo actualmente en Ucrania, que es un desastre para Rusia, ya. Te lo puedo asegurar. Claro que ese desastre puede llevar al líder ruso a cometer crímenes espantosos ya contra la humanidad, si llegara a emplear armas de destrucción masiva, por ejemplo. Pero además, si él comete esos crímenes contra la humanidad, asegura la destrucción de Rusia, tal y como está en estos momentos. Entonces, vemos cómo en Medio Oriente, tanto Rusia como Estados Unidos, desde las dos posiciones diferentes, Rusia apoyando a los árabes y Estados Unidos e Israel, en la práctica, en la realidad, lo que el mundo no ve y lo que el mundo no comenta es que los dos están ayudando a Israel. En estos momentos, Rusia ha apoyado a Israel en el momento en que ha evitado y ha actuado a favor de los sirios y ha evitado que los sirios respondan con una guerra a los procedimientos de Israel en Palestina. Eso es actual, se está viendo. Israel está apoyado por Estados Unidos desde el nacimiento como nación. Israel es el único país en el mundo, fuera de las guerras primera y segunda, que hundió una fragata estadounidense y que no pasó nada. Políticos norteamericanos hicieron bolas y no hicieron nada. Israel hundió una fragata estadounidense con tropas navales estadounidenses y no pasó nada. Israel recibe anualmente, por decisión del Congreso, $3,000 millones de ayuda paramilitar exclusivamente, para beneficiar a sus Fuerzas Armadas. Entonces, esto da idea de que el apoyo de Estados Unidos a Israel es absoluto, pero que también Rusia, digamos, les da un apoyo a los palestinos y a los árabes en sus luchas contra Israel,
hasta un momento o hasta una línea limitada. Esto, te digo, no lo ven los especialistas, los estudiosos, los geopolíticos, etcétera, no lo ven. Tampoco dicen ni informan a su gente o a la opinión pública que Israel tiene un contacto de hermano con Rusia. ¿Cuántas veces el primer ministro israelí está con Putin? Acaba de estar hace 15 o 20 días. Entonces, Israel, digamos, tiene dos buenos amigos que son Estados Unidos y Rusia. Probablemente muchos árabes se dan cuenta, pero probablemente la mayoría de los árabes no se dan cuenta. Entonces, esto es una razón esencial para que tampoco haya una guerra directa entre los Estados Unidos y la Rusia actual. Y el tercer tema, que es muy amplio, que es muy grande, yo lo llamé la apabullante superioridad militar de Estados Unidos.